Bueno, profe, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la economía también? Depende de quién le preguntes. Si hablas con Toto, te va a decir que está volando, está genial. La macro bárbara, te dicen. Está bárbaro todo. Sí, están bajando los precios, está quieto ¿Esto el es dólar. verdad? No. Ah, No sé, yo no veo que bajen. Por yo ahí, tampoco, a donde pero va bueno. Toto a comprar, bajan. sí. Sí, es cierto que está un poco más planchada la inflación en el sentido de que se ratificaría en marzo la baja de febrero. Por ahí un poquito más arriba, porque en marzo es estacionalmente caliente, porque tenés inicio de clases, Claro. algún aumento de tarifas, Mes algún aumento de caliente. transporte y demás. Pero, bueno, debería continuar el sendero decreciente si el gobierno no toca nada, porque mucho de eso depende de, por ejemplo, que el dólar se quede quieto, y el dólar se queda quieto porque, entre otras cosas, el gobierno no abre el cepo, porque, entre otras cosas, tenés una brutísima recesión que hace que mucha gente, por un lado, no pueda comprar dólares, no pueda ahorrar en dólares, pero por otro lado esté vendiendo dólares para bancar gastos corrientes, desde llegar a fin de mes hasta una empresa que tiene que pagar sueldos o cumplir con determinadas obligaciones, bueno, está vendiendo el canuto. Sí. Así que eso es lo que mantiene hoy en esta tensa calma la inflación. Lo cual es un problema, porque genial. si vos, una cosa es si el ahorro pasa a ser inversión, bien, pulgares arriba. Exacto. Si el ahorro pasa a ser ahorro. gasto corriente, es pulgares abajo, ¿no? Dólares abajo, sí. Claro. Y después hubo un cambio en la fórmula jubilatoria. Lo hubo, fue por decreto, y fue por un decreto medio como un elige tu propia aventura. Entonces, Lindo. Si vos creés tal cosa, bueno, el aumento va a ser este. Si vos creés tal otra, va a ser este otro. Cuestión de fe, casi. Hermoso. Y claro, y si vos vas a la página 4, sube también el piso a partir del cual se paga un bono que se había lanzado la semana anterior, y que ahora va a tener que tener un decreto, si es que ya no lo tuvo, para enmendarlo, porque había quedado desfasado con el nuevo aumento. O sea, todo este gran quilombo al cual nos estamos acostumbrando también llega a las normativas que definen las cosas importantes, como por ejemplo cuánto va a cobrar un titular de una jubilación o una pensión, cuánto va a cobrar el titular de una asignación familiar o una AUH, y todas estas cuestiones hermosas que te tiran por la cabeza y que después van acomodando el discurso que quieren bajar en vez de darte un explicativo coherente. Así que lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible en función de la información que tenemos. Mira, ahora, si querés andar yendo al... ¿Me van a prestar la pizarra de Galia? No. No. No se puede. No, eso no, ese es intocable. Intocable. Pero sí, te establecieron allá, mirá, te vas para aquel lado. Voy para Nosotros allá. apelamos a un método infalible a nivel informativo, que dijimos como, esto es un bardo. ¿Cómo explicar la fórmula jubilatoria? No se entiende un carajo, pero es algo importante, para que todo el mundo sepa cómo hacerlo. Apelemos a métodos de pedagogía infalibles, como fueron las filminas de Alberto. Espectacular. Así que tenemos las filminas del profe Rafael. Y se entiende, no como las de Pagni, aparte de esta. No, y le tiran... No son las de Marul. Y si le tiran la justa... Mira, despegate un poco de la pantalla, que ahí se ve menos. Ahí está. ¿Ahí está Eso es lo mejor? que te van a pedir, sí. Pero se te ve radiante, ¿eh? Qué bueno, me alegro. Lucen más tus ojos ahí. Se lucen mal los ojos. Es lo único que se luce. Mucha ropa. La temperatura color hay que cambiarle. Profe, Yo intento darle seriedad como hacía Alberto en su momento. Me perdón, dijeron, perdón. vos focalizate en que sos Alberto en la pandemia, y ustedes me dicen que me desvista. profe, el cuaderno y celular en la mano es muy Milei también, ¿eh? Viste que siempre para todos lados va con falta el estuche de los lentes y va con el combo completo. Sí, lo que pasa es que de algo me tengo que agarrar. A ver, se ve ahí la... Se ve la perfecto. filmina, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es lo que comunicó el gobierno luego de haber publicado el lunes el DNU que aumenta en principio las jubilaciones a partir de abril con la nueva fórmula de movilidad. Lo que dice el gobierno es, a partir de ahora los aumentos son mensuales de acuerdo al IPC. Como el IPC tenés un rezago de 2 meses, digamos, es decir, para dar el aumento de abril tenemos el dato de febrero. Porque claro, el IPC sale los 20 de cada mes. Más o menos, entre el 15 y el No, 20, entonces, ponele. ahora todavía tenemos, recién tenemos el IPC de marzo, lo vamos a tener cuando. A mediados de abril. Claro, O sea, a no va mediados de llegar abril. para O sea, el aumento de abril. El 20 de marzo, el 21 de marzo se dio el IPC de febrero, recién. Exactamente, por Ok. eso tenemos ese 13,2 que es el IPC de febrero, Ok. y que va a ser el aumento a partir de los saberes de abril. Ok.
Sin embargo, como el presidente Javier Milei es un ser humano magnánimo, te va a dar un 12,5 adicional. ¡Qué hombre! Eso se... Y nadie lo pidió, ¿eh? Nadie lo pidió. No, no. No, porque después pues, parece no me reclamaron. No, No. surge de él. Él, pero no contempla ese 13,2, no contempla la inflación de enero y la de Bueno, boludo, pará. la de diciembre. Pero no me desarmes el discurso. No, no, Porque no. Yo intento hacer un videíto para que después Milei me lo fabee y vos venís y me lo tirás abajo. No, te pido mil disculpas. Para que te lo fabe, me gusta. Yo quiero saber si los saberes de abril se refiere a los que se cobran en abril o a los que se cobran a principios de mayo. No, esto es lo que se cobra. Espera, Para que se Dame el perdió. micrófono. ahí está. Ahí está. Ahí está, No, perfecto. esto es lo que se cobra a partir de abril. Ok, los saberes, bien. Exactamente. Bueno, este 12,5, O sea que- como muy sagazmente atinaba a comentar Fede, no cubre la inflación de enero, que fue del 20,5, 20,6. Cubre un pedazo de esa inflación, pero el gobierno dice, es lo máximo que podemos dar. Y tira acá abajo un chiquitito más que representa un aumento del 62% acumulado marzo-abril. ¿Por qué? Porque en marzo ocurrió el aumento de la ley de movilidad. La ley de movilidad fija aumentos trimestrales, tocaba a marzo, correspondiente el aumento de marzo a lo que fue 50% de salarios y 50% de recaudación, complicado, síganme, Sí. del último trimestre de 2023. Como último trimestre de 2023, ese 50-50 dio aproximadamente 27%. Bueno, cuando haces la cuenta, te da ese 27% más esto que te están dando ahora, como es acumulativo, te da 62%. A eso le suman los bonos y demás. Lo que pasa es que todo este chino que yo te estoy contando viene con trampa. La trampa es la siguiente. El aumento de marzo, 27%, ya venía muy rezagado. Muy rezagado. Claro. Porque en el último trimestre de 2023 fue la disparada inflacionaria, que ya venía del último tramo del gobierno de Alberto, Claro. octubre-noviembre, y por supuesto se profundizó con el cambio de gobierno y el nuevo esquema, digamos, sobre la libertad de precios. Esto que fue la inflación del 25,5%, todo ese combo de inflación contrasta con que los salarios y la recaudación quedaron muy abajo, y eso significó que en marzo el gobierno dio un aumento por ley de movilidad del 27%. 27 entonces, ley de movilidad vieja, más esto, le da al gobierno un acumulado del 62%, que parece un montón, pero solamente de inflación entre diciembre, enero y febrero tuvimos creo que 70 a 74%. O sea, Claro. estás muy debajo del último trimestre de inflación. Y eso sin contar que la de octubre, noviembre y diciembre del 23, ¿no? Que también se suma a que no tuvieron ningún tipo de aumento en ese periodo. Entonces vos a ese 70 que están mencionando le tenés que sumar esa inflación. O sea que Esa inflación, hubo un aumento en diciembre que tuvo que ver con Ok. la ley de movilidad del bonos, del trimestre claro. anterior y demás. Ah. Pero hagamos un corte ahí como para no irnos muy para atrás. Vamos a volver un poquito más para atrás en un ratito, pero me interesa retener esto. Información oficial, 13,2% más 12,5% de aumento ahora en abril. Para jubilaciones en principio, atento porque esto viene con trampita, para jubilaciones y pensiones. Y dice el gobierno, 62% les estamos dando, esto lo dijo Luis Caputo también el otro día con Luis Majul, Qué tipazo. es un montón, si querés meter la inflación de diciembre adentro, estamos dando un montón, pero insisto, esto viene con trampita y lo vamos a empezar a descular en la siguiente filmina. Vamos. Ese soy yo, Excelente, en Filmina. una foto de pandemia. excelente. Y esto es lo que me interesaba mostrarles, no la otra foto barbudo y con un gato encima. Esto es un gráfico de Nadine Argañarás, un economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, un tipo que sigue muy de cerca todas las cuestiones fiscales. Acá lo que está mostrando es cómo evolucionó las jubilaciones en los últimos años con y sin bonos, porque lo que venía ocurriendo es que como con la ley de movilidad jubilatoria los aumentos venían siendo menores a la inflación, el gobierno periódicamente daba bonos a los titulares de los saberes mínimos y un poquito más que la mínima, pero esos bonos no los cobraban los que tenían una jubilación media o media barra alta, que una jubilación alta hoy, a abril creo que será 1.100.000 pesos. No estás hablando de un montón de plata para un tipo que durante toda su vida tuvo un cargo de poner, no sé, de gerencial sí. y de repente ve muy restringido su ingreso mensual. Lo que vemos en ese gráfico es que en 2017 una jubilación que, pongamos, estaba en pesos constantes de hoy,
de marzo de 2024 en 1 millón de pesos. Es decir, no es que en 2017 ganaba un palo, sino que ganaba lo que sería 1 millón de pesos hoy. Claro, guita de hoy, lo que se conoce como guita de hoy. Mirá cómo bajó por todo ese tobogán con pequeñas recuperaciones. El piso, que lo vemos en la linita naranja, eso es ahora, ese es tiempo presente, eso es enero / febrero de 2024. Y ahí empieza la recuperación. Gráfico, ¿dónde arranca? ¿En 2017? El gráfico arranca en 2017, es un gráfico que abajo pueden ver los años, está 2017, 18, 19, 20, 21, 22, y después empieza mensualmente a mostrarte la evolución de los haberes, de las jubilaciones. Llega al piso en principio ahí en enero / febrero de 2024, y ven cómo empieza a rebotar, pero miren la proyección. ¿Qué se espera? Esa línea que es más o menos paralela, un poquito más arriba, muy muy suave la recuperación, pero nada que ver con aquella caída y con la caída del último año, sobre todo, que es cuando se profundiza el recorte, y ni hablar del último trimestre o de los últimos 6 meses, que es cuando ocurre esto que te contaba antes, que es que como se aceleró muchísimo la inflación y las jubilaciones se ajustaban por salarios y por recaudación, que siguieron muy deprimidos, los haberes fueron perdiendo. Línea naranja entonces es la jubilación sin bonos, la jubilación de media para arriba. La línea azul es la jubilación con bonos, que ahí se ve que más o menos, por el impacto de los bonos, bueno, perdieron un poquitito, pero no perdieron tanto como los haberes medios / medio altos. De nuevo, un haber alto es un haber de 1 millón de pesos o un poco menos. No estás hablando de... O sea, se plancharon, la mínima más o menos se mantuvo, pero lo que por el impacto de los bonos. Lo que hicieron mierda fue a las jubilaciones que eran por arriba de la mínima. O sea, exactamente. Como tiraron todas para abajo. O sea, el famoso, ¿cómo se llama? Redondear para abajo, ¿no? Redondear para abajo, sí. Y esto lo vamos a empezar a ver un poquito mejor en lo que tiene que ver con qué es lo que logra el Estado con esto, o mejor dicho, el gobierno, en la siguiente filmina. Esto es el ajuste fiscal del primer bimestre. O sea, de todo ese ajuste del gasto público que hizo el gobierno, que permitió tener superávit fiscal en 2 meses, frenando la obra pública, achurando un montón de gastos. Hay muchas oficinas del Estado que todavía no empezaron a funcionar porque no tienen crédito presupuestario, no les giraron guita. Bueno, acá vemos la torta del ajuste. ¿Quién es el que puso más para lograr ese superávit fiscal? Eso en gris son jubilaciones y pensiones contributivas. Y lo que se explica ahí es que aportaron el 34% del ajuste fiscal del primer bimestre. O sea, más o menos 1 de cada 3 pesos que se ajustó, el que se ajustó en el Estado Nacional, lo explicó el ajuste, la licuación de las jubilaciones. O sea, el no aumentarles. Exactamente, ese tobogán que veíamos en el gráfico anterior. Claro. Si a eso sumamos programas sociales y otras transferencias para ayuda social, prestaciones, asignaciones y demás, estás más o menos en el 50% del ajuste explicado por la licuación del gasto social. Y si sumás salarios públicos, estás todavía arriba del 50% del ajuste. O sea, gran parte del ajuste tiene que ver con la licuadora y buena parte de esa licuadora afectó a las jubilaciones. Lo pagó la casta de jubilados el ajuste. La casta eran los jubilados. Tenía razón el ex asesor económico libertario, Carlos Rodríguez, que dijo esto. Sí. Dejó de su jubilación y dijo, al final, este fue el ajuste. Lo está pagando él, que es un jubilado también. Pero eso representa un porcentaje alto del gasto, como para que... Porque entiendo que que dijiste 1 de cada 3 pesos que se ajustó fue a los jubilados, pero ¿tiene una diferencia sustancial en el gasto general, del gasto público? Sí, más o menos, en números redondísimos, cuando vos agarrás el Estado Nacional, aproximadamente el 40% del gasto del Estado son para pagar jubilaciones, pensiones y demás asignaciones que paga la ANSES. O sea, gran parte del gasto, cuando te dicen vamos a ajustar el gasto, es eso. No se puede ajustar mucho más porque gran parte del gasto es justamente los haberes previsionales, el gasto previsional, y por eso lo están licuando, no se lo puede achurar, entonces va a la licuadora y termina ocurriendo eso, que el principal protagonista del ajuste de este primer bimestre es, como se ve ahí en gris, las jubilaciones y las pensiones contributivas. Claro. Y acá es lo que lo vamos a ver
un poquito mejor en la siguiente filmina, pero este es un gráfico de la consultora suramericana, que es la consultora que armó Martín Guzmán cuando dejó el gobierno de grande Alberto Tincho. Fernández. Y acá lo que te está mostrando acá, en este gráfico de barras, es el gasto del Estado Nacional en jubilaciones y pensiones como porcentaje del PBI, del tamaño de la economía. 2007 era 6%. Sube, 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 sube. 2016, 2017 es el momento más alto, llega al 10%. O sea, el gasto en jubilaciones y pensiones en 2017 representaba el 10% del PBI. En 2020, con una salvedad muy grande, que es que el PBI cayó muchísimo por el impacto de la pandemia, pero el gobierno siguió pagando las jubilaciones, con un decreto, había congelado la ley y qué sé yo, pero siguió pagando. Bueno, vuelve al 10% y a partir de ahí empieza a bajar. Y empieza a bajar por dos cuestiones. La primera tiene que ver con que la fórmula vieja barra actual, es decir, la fórmula de la ley, en periodos de alta inflación no sirve, porque ajusta por salarios y recaudación que van muy por detrás del acelere de la inflación. Y la segunda es porque crecía la economía. Si crece la economía, el PBI aumenta, entonces, por más que vos pagues 100, esos 100 representan menos porcentaje de ese PBI. Ahora se va a dar lo contrario, y por eso la caída tan fuerte. 8, 8, 7, bajamos a 5 de golpe. 5% del PBI es lo que está estimado que va a pesar el gasto en jubilaciones en 2024. Por dos cosas. Por un lado, porque se recontralicuaron los haberes, y a partir de la nueva fórmula van a quedar ahí licuados, no van a recuperar todo ese poder adquisitivo, pueden llegar a recuperar un poquito en el margen, pero no van a recuperar todo lo que perdieron. Y segundo, porque cae mucho e incluso porque cae mucho la economía. Para este año aproximadamente caería 4% de la economía, entonces la torta de la economía es mucho más chica y por el efecto de la licuación, el peso de las jubilaciones es mucho más chico en una economía mucho más chica. Lo que hicieron fue licuar en el primer trimestre, diciembre, enero, febrero, podemos sumar marzo, y con la nueva fórmula decir, hasta acá licuamos, congelamos acá, y a partir de ahora vamos a pagar lo que dé la inflación, por lo tanto, las jubilaciones Claro. no aumentan desmedidamente su peso en el gasto del Estado, el jubilado no perdería mucho más poder adquisitivo, pero no va a recuperar nada. Claro. Claro. Y acá es donde, entiendo yo, se cristaliza la licuación. Licuamos hasta acá, a partir de ahora, Ahora están en su peor momento, que se va a mantener por los próximos que años. se va a mantener y puede... Eso es lo lindo también. Eso es lo A ver, que no es que va a haber Que no caes un más, bonazo. ¿no? Que no caes más. Pero sí. Puede mejorar un poquito en el margen, porque ¿cómo funciona esto? Como a partir de ahora, a partir de abril, las jubilaciones y pensiones van a aumentar por la inflación pasada, por el último dato de inflación conocido, si la inflación va para abajo, los haberes van a recuperar un poquito. Ejemplo, si la inflación de abril fuera, ponele, del 10% y te están dando un 13%, bueno, te están dando 3 puntos más que la inflación. Si la inflación de mayo es 9 y te dan la inflación de marzo, que pongamos que sea, no sé, 12, bueno, te están dando 3 puntos más. Estás recuperando 3 puntos de poder adquisitivo. No todo aquello que perdiste, pero un poquito en el margen. Ahora bien, si la ecuación se da vuelta y vuelve a acelerar la inflación, entonces la inflación de mayo, en vez de ser 9, es 13 o es 15 y te dan 13, estás 2 puntos abajo. Claro. Y si la inflación de junio, en vez de ser 13, es 14 y te dan, ponele la inflación de los 2 meses previos, que era un poquito abajo, seguís 2 puntos abajo de eso. Vas a perder menos que con la fórmula previa, porque el ajuste es mensual y es periódico, pero si acelera la inflación perdés. Claro. Y si baja la inflación, no recuperás todo lo que perdiste. Acá está el truco de por qué cristalizan el ajuste y por qué, en definitiva, para adelante, el jubilado no va a perder mucho más de lo que ya perdió. Cierro con esto porque la gran pregunta acá es qué va a pasar con las asignaciones familiares y la AUH, que deberían por ley ajustar por esta misma fórmula. Como el gobierno en el DNU metió un artilugio legal como para evitar comerse juicios, que es
esta nueva fórmula va a regir de plena vigencia a partir de julio y mientras tanto te voy a ir dando aumentos a cuenta de lo que dé la fórmula de la ley. La fórmula de la ley es recaudación y salarios, de nuevo, y debería impactar en junio. En junio se termina de cerrar el periodo de la vieja ley y arranca a partir de junio esto de pleno derecho. Pero a las asignaciones familiares no les van a aumentar esto. O sea, en abril, por lo que viene informando el gobierno, no les aumentarían este 12,5 de enero más el 13,2 de febrero. Lo van a dejar con el aumento que dieron en marzo por la ley de movilidad y según parece, a partir de julio ya vendría a correr el nuevo ajuste mensual para las asignaciones familiares que cobran los trabajadores que tienen hijos en relación de dependencia, monotributistas, y los titulares de AUH, los que tienen trabajos informales y cobran la AUH. Lo que celebra el gobierno es que dio un aumento extraordinario muy fuerte de la AUH cuando anunció su devaluación, allá por el 18 de diciembre de 2023, y que con ese aumento compensa lo que fue la suba del costo de vida, pero no les va a dar más de lo que ya viene dando por ley de movilidad, o no les daría, porque de hecho esto nadie lo confirma, pero nadie los desmiente tampoco, hasta julio, cuando ahí sí, en lo que tiene que ver con asignaciones familiares, empiece a regir la nueva fórmula. Ayer anunciaron 20 y pico %. Que es la ley de movilidad de marzo. Claro, exacto, es lo anterior. Ya lo vienen pagando. Claro. Por eso, ahí está la trampita. Como lo anunciaron ayer, todos salieron a decir, bueno, dan el 27%. No, ya lo dieron. Y no están dando nada nuevo, como sí ocurrirá con los saberes de los jubilados y los pensionados a partir de abril, que a ese 27% le suman este 25,7%, da la cuenta final en abril. Por eso llegan ese 62% que veíamos un poquito. Estamos tirando un montón de números, nos estamos mareando muy temprano. No te preocupes, sí, Vamos a ya dejar acá. quedó clarísimo que los regarcaron. Música de regarcaron jubilados para salir de este momento. Vení, profe, vení. Ahí está. Hay que mantenerse joven. Conclusión, ¿no? Es la conclusión total, mantenerse Es joven. lo que siempre digo. Hay... Es mucho mejor que el expresidente con las filminas, Rafael. Sí, sí, Rafael, sí, la verdad que sí. Buen manejo de filmina. Traspapelaba Y además temas más difíciles, que el COVID era una pelotudez.